Buenos días, doctor. Estoy aquí para hablar sobre lo que es la fibra tifoidea. Me gustaría saber más sobre su perspectiva y diferencia en este campo. Vamos a comenzar con unas preguntas. Primero que nada, son preguntas generales sobre lo que es la enfermedad. La primera sería, ¿qué es la fibra tifoidea y cómo se transmite? Bueno, la fiebre tifoidea es una enfermedad que, como sabrás, probablemente se transmite por bacterias de la Salmonella typhi, la más común. También hay otras causantes como Salmonella paratyphi u otras como la brucelas que dan cuadros clínicos parecidos o que se engloban en dos subespecies llamamos fiebre tifoidea. Lo más común es que la fiebre tifoidea te contagies por comer algo en mal estado o que se haya contaminado. Normalmente la salmonela se encuentra en las vacaciones de humanos, de animales, y se transmite por el aire. Entonces, lo más común es que hay alimentos callejeros que van y almuerzan de algún lado con mucha tierra, con mucho, pues, tal como es Torreón y Gómez, ¿no? O sea que hay mucha tierra, mucho polvo, entonces realmente siempre estamos comiendo agua en partículas fecales y en algunas ocasiones llevamos este tipo de bacterias que nos pueden contaminar nuestros alimentos o el agua y por ese medio te contagias de fiebre. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas más comunes que deben detectar? Lo más común que te da una fiebre tifoidea es cefalea. Cefalea, hipertermia, astenia, dinamia, te sientes cansado, te sientes con dolor de cabeza, te duelen las articulaciones, las atraquias, no son características por su per se, pero es común cualquiera de estos tipos. Hay una sensación de cansancio que no te permite realizar tus actividades normales. Llegas a tener diarrea, llegas a tener vómito, y esto es lo que hace que ya complicar la gravedad de la enfermedad. Llegan a ser vómitos muy continuos, puede llegar a deshidratarte severamente hasta el grado de requerir internamiento para hidratación endovenosa o control de los síntomas, tanto de la diarrea, del vómito. Eso es lo que más caracteriza a esto. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que es la fibra tifoidea y otras enfermedades normales del estilo? Por ejemplo, si viéramos una gastroenteritis en niños, una gastroenteritis viral, el periodo de incubación y el periodo en que te afecta es más corto, es menos grave. A los niños casi siempre con que los hidrates bien, su propio cuerpecito se va a ir protegiendo. Y los adultos, como ya son infecciones mixtas o ya tienes alguna otra patología, o dependiendo del paciente, puedes tener comorbilidad como presión alta, diabetes o algo que te complique más esta propia patología. Entonces, en los niños necesitamos más cuidado porque tanto las edades extremas como los niños más chiquitos y los ancianos se deshidratan más fácil. Entonces debes estar muy pendiente de que la deshidratación no te complique tu cuadro clínico inicial. El diagnóstico casi siempre va a ser clínico, pero para diferenciarlo de otras entidades, pues puedes hacer pruebas diagnósticas, o sea, laboratorios o pruebas diagnósticas específicas para Salmonella typhi. Sin embargo, no tienes el diagnóstico casi siempre. Lo que te va a orientar más es la evolución de tu paciente y el cuadro clínico que vaya a presentar. ¿Cuáles son las principales medidas de higiene y cuidado que la comunidad debe adoptar para evitar que esto se contagie? Pues mira, lo que siempre se recomienda, tu agua, que sea embotellada de preferencia, los alimentos que no estén expuestos al medio ambiente, comer lo más posible en casa, preparar tus alimentos en casa y si lo vas a llevar que estén bien empaquetados, evitar los lugares callejeros, no digo que nunca vayas a comer, pero de preferencia tener todos los cuidados requeridos para una alimentación. El lavado de manos habitual,
que estén bien lavados los trastes donde vayas a comer y pues evitar en lo posible también. Si estás, o sea, si ves que está haciendo mucho aire, mucha tierra, pues no salgas a comer esa hora, porque aunque quites la envoltura de una paleta, pero sabes con tu paleta al aire, pues ya se está contaminando y de todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué tipo de alimento Por ejemplo, nosotros vemos que aquí en Comarca, que hace mucho calor, las carnes como el pollo son muy lábiles. Si lo dejan mucho tiempo en el calor, o sea, es que ya antes de cocerlo, todo esto se puede echar a perder. Las recomendaciones que te hacen todos los nutriólogos o los que preparan alimentos que el pollo no se lava per se, porque si lo pones al chorro de agua vas a salpicar todas las bacterias que pudieran tener. Entonces el pollo se pone a cocer, se pone a hervir para tratar de matar todos los gérmenes. Las fresas, todos los alimentos, hay que lavarlos bien, igual como con chorro de agua, ponerles cloro, tratar de desinfectarlos, no nada más lavarlos, evitar la ingesta de alimentos en el exterior, evitar también las horas muy calurosas para que no se echen a perder tan rápido los alimentos. Y pues, hablando de la prevención, que decías, en las colonias periféricas donde no hay agua potable, o sea, donde se batalla mucho, hay muchas colonias todavía que no tienen agua potable y que el agua de la red es la que utilizan para tomar, pues tratar de hervir el agua, tratar de purificarla, agregar gotitas de cloro. O sea, si no se cuenta con los medios para estar tomando agua de garrafón, que es un gasto pues, exagerado para tal vez algún sector de la población, tratar de que esté hervida y purificada mediante estas botas para y tal vez vacuna contra la fiebre tifoidea son recomendadas para... Fíjate que sí, sobre todo personas que van a lugares endémicos de fiebre tifoidea, vamos a hablar del primer mundo, o sea, que van de Europa o Estados Unidos, que van a viajar a zonas endémicas, sí se recomienda que vacunen. Aquí podríamos decir que la población mexicana ya está vacunada, ya. Cualquier momento de tu etapa, cualquier etapa de tu vida, te pudiste haber contagiado de fiebre tifoidea, por ahí traes algunos anticuerpos rotando, entonces la población mexicana podríamos decir que está exenta, a menos que tengas las del 1% o vivas en una burbuja que no estés en contacto con comida callejera aquí en México y que no hayas tenido contacto. ¿Qué consecuencias, cómo se diagnostica? Primero, el diagnóstico clínico, por el cuadro clínico que presenta el paciente, el tiempo de evolución, la sospecha de alimentos en mal estado o a la intemperie y tienes pruebas para determinar sobre todo salmonella tifio. Antes se usaba mucho peptides, pero se cayó en desuso por ser muy inespecífico. Es decir, si tú ahorita te haces una prueba de reacción Serviles, igual puedes tener títulos muy altos sin presentar cuadro clínico, te habla que tuviste contacto. O igual puedes tener un cuadro clínico, puedes estar vomitando, teniendo diarrea ahorita, de una gastroenteritis, y puede ser por salmonella, y una reacción Serviles no va a ser debido al tiempo de evolución, el periodo de incubación. Entonces, no son específicas para la tifoidea. Ahora pedimos ya sea de hemocultivo, de salmonella, tifio en sangre, pedimos cultivos en evacuaciones, y hay unas pruebas para detectar IgG e IgM, que ya te detectan si tú ya creaste anticuerpos, o sea, mete un antígeno y detecta si hay anticuerpos para este tipo específico, sobre todo para salmonella tifio. Que para cuando ya tuviste esta prueba, pues ya tienes que haber recibido tratamiento, o sea, ya vas a estar bajo algún antibiótico. La población en general es muy dada ahora, que si tú traes un cuadro de diarrea, cualquiera te dice, ay, tómate una loperamida, un peptobimol y empiezas a tomar X antibióticos.
Entonces ya los cuadros que ves ya de repente ya son multitratados o ya estuvieron en contacto con algún antibiótico o con algún antiespasmódico, algo que te haya disminuido los síntomas. Entonces, la importancia es de que no te automediques. No vayas a ir a la farmacia y no te compran nada en las farmacias similares, pero no vayas a la farmacia y pidas lo que tú creas que necesitas tomar. Es mejor espérate un buen diagnóstico para llevar un tratamiento más efectivo. El tratamiento, no sé si os voy a contar, pero va más encaminado a tener antibióticos específicos cuando tienes la certeza diagnóstica de que sí es salmonelosis, si es vertigin o partigin o brucelosis, que pues va a haber antibióticos justo para cada cuadro clínico debido a estas bacterias. No mencioné el tratamiento, pero ¿qué riesgos hay si no hacen tratamiento? Se puede complicar con una deshidratación severa, sobre todo si no atiendes rápido el vómito o la diarrea, como te digo, más riesgo en las edades extremas, muy chiquitos, de meses, pediátricos o geriátricos, ya de más de 75. Ya para concluir, finales para la comunidad y consejos o prácticos que nos gusta la comunidad para proteger la Pues evita en lo posible comer fuera de tu casa. Si ya vas a comer fuera de tu casa, elige un lugar que sea más o menos limpio. Digo, nada en contra de la comida callejera y todo, pero pues trata de evitarla. O sea, si estás comiendo al lado de donde hay un montón de perritos que son perritos de la calle que no tienen un lugar donde o no recogen sus heces. Si estás en un lugar con mucha tierra y todo, es muy probable que va a llegar algún tipo de bacteria a tu comida. Entonces, tú ya tienes anticuerpos, tú ya creaste algo, tienes buen sistema inmunológico, te defiendes. Sobre todo ya cuando hay una infección bacteriana, cuando ya traes una sobrepoblación, los títulos muy altos es cuando ya te da el cuadro clínico. Bajamos tus defensas poquito y ahí entra la salmonela, casi como una bacteria oportunista para provocar un cuadro clínico. Pero en lo posible trata de no conectar. Tu botella de agua siempre embotellada, y luego ya hemos visto que pues tiene que ser confiable. Hace meses todavía vimos casos de hepatitis, casos de salmonelosis transmitido de las purificadoras de agua, o sea, donde vas y llenas tu garrafón, porque se rompió alguna tubería, se contaminó la red, y si en ciertas colonias, en ciertos lugares se contaminan esas fuentes. Entonces, por más que haya un proceso de purificación, a veces no todos terminan con la bacteria. Entonces, de preferencia, pues si tu agua purificada. Y si no tienes los medios para comprar agua purificada, pues llévala. Tu agua que tengas en tu casa, pon a hervir, ya con eso disminuye mucho la carga viral. Y algún mensaje que le gustaría dejar como médico gastroenterólogo sobre la importancia de cuidar en sí la salud digestiva. Nos tendremos que extender todo nuestro programa para hablar de eso. Sobre todo, tanto a la población general como... ¿Algún mensaje que te gustaría dejar como médico gastroenterólogo sobre la importancia de cuidar la salud digestiva? Ok. Tanto en población abierta como en ustedes estudiantes, vemos cada vez más problemas de colon irritable, colitis, gastroenteritis, debidas ya sea a los malos hábitos de alimentación que tenemos y al estrés en general, dependiendo directamente de tu salud mental. Entonces, una recomendación: trata de equilibrar tus hábitos, trata de equilibrar tu vida, para que esté en un buen equilibrio. Tratar de llevar lo mejor posible tu alimentación, una alimentación balanceada, menos carbohidratos, menos azúcares, más proteínas, más fibra, una buena hidratación en el día, más de 2 litros de agua. Además de eso, hablando de un poquito, si tienes tiempo, haz ejercicio. Si no tienes tiempo, también haz ejercicio. Vete a caminar,
haz más de 2000 pasos diarios, cuida tu salud mental. Todo el mundo tenemos estrés, todo el mundo tenemos problemas, todo depende mucho cómo los manejes. Entonces, trata de cuidar tu vida, tanto tus hábitos, cumples tu descanso, valora mucho, mucho tu salud, para que tú puedas recomendar o dar ejemplo a tus pacientes